Durante años fue una actriz famosa de telenovelas, querida por el público y consentida por la televisión. Pero hoy, Patti Navidad es conocida por algo muy distinto. Teorías raras, pleitos con la ciencia y declaraciones que parecen sacadas de una película de conspiraciones. Hoy, en Famosos TV, te voy a contar cómo una estrella de Televisa terminó convertida en uno de los personajes más extraños de la farándula mexicana. El dato número 35 te volará la cabeza. Dato 1. Cuando su salud empezó a cambiarlo todo. Todo empieza cuando Patti Navidad revela que tiene un problema de salud serio. Durante un tiempo comenzaron a circular rumores de que tenía un tumor cerebral. Muchos medios dijeron que estaba grave. Otros dijeron que estaba exagerando. Al final, ella misma explicó que tenía un prolactinoma, que es un tumor benigno en la hipófisis, una glándula del cerebro que regula las hormonas. Según Patti, este problema apareció después de años de estrés, depresión, presión laboral y problemas emocionales dentro del medio artístico. Ella misma dijo que sufrió ansiedad, crisis emocionales y periodos muy fuertes de inestabilidad. Y aunque médicamente el tema se controló, mucha gente empezó a notar que su forma de hablar, de pensar y de ver la vida ya no era la misma. Aquí es donde muchos ubican el primer cambio grande en su personalidad pública. Dato 2. El día que su nombre apareció donde no debía. En México hay una regla no escrita. Si tu nombre aparece en un libro de investigaciones del narco, ya valió, aunque no haya pruebas. Patti Navidad fue mencionada en investigaciones periodísticas donde se hablaba de artistas supuestamente relacionados con gente poderosa y peligrosa. Ojo, nunca fue acusada formalmente, nunca hubo una demanda en su contra, nunca hubo una prueba directa, pero su nombre apareció, y en este país eso basta para que la duda te persiga para siempre. Patti lo negó todo, dijo que era una mentira, que era una campaña sucia y que ella no tenía nada que ver con eso. Pero desde ese momento, su imagen pública empezó a mancharse. Dato 3. Su guerra contra los medios de espectáculos. Cansada de rumores, Patti decidió hacer algo que casi ningún famoso hace. Empezó a pelearse directamente con la prensa. Demandas, amenazas legales, derechos de réplica. Ella decía que los medios mentían, manipulaban y destruían reputaciones. Algunos programas se echaron para atrás, otros siguieron igual, pero el resultado fue este. Patti empezó a ganar fama de conflictiva y problemática. Y en la televisión mexicana, eso es casi una sentencia de muerte laboral. Dato 4. Cuando la actriz empezó a aislarse del medio. Poco a poco, Patti empezó a aparecer menos en telenovelas grandes. Ya no era la consentida de antes, ya no era la actriz a la que llamaban para todo. No hubo anuncio oficial, no hubo veto público, solo pasó lo que siempre pasa en esta industria, dejaron de llamarla. Y cuando un actor deja de trabajar mucho tiempo, algo empieza a romperse. Dato 5. El escándalo del novio fantasma. Este fue uno de los episodios más raros y más ridículos de su vida pública. Patti dijo que tenía un novio llamado Leonardo Demian. El problema es que otra actriz, Sabine Mosier, también decía ser novia del mismo hombre. Y aquí viene lo increíble, ninguna de las dos lo veía en persona. Todo era por mensajes, llamadas, promesas. Cuando el escándalo salió en televisión, medio país se preguntó si el tipo existía, si alguien estaba jugando con ellas o si todo era una fantasía enorme. Desde ese día, a Patti muchos empezaron a verla como alguien que ya no estaba tocando tierra del todo. Dato 6. Los rumores de favores en los realities. Durante su paso por realities y programas, surgieron rumores muy comunes en el medio de que muchos artistas consiguen trabajo no por talento, sino por favores detrás de cámaras. Nadie dio nombres directos, pero el chisme voló. Patti respondió diciendo que ella nunca necesitó acostarse con nadie para trabajar, que el medio es muy hipócrita y que mucha gente vive de apariencias. Aunque se defendió, el simple hecho de estar en esa conversación ya la volvía más polémica. Dato número 7. Cuando sus redes se convirtieron en un noticiero de conspiraciones. Después de que prácticamente desapareció de las telenovelas, Patti Navidad encontró en las redes sociales un nuevo escenario.
Pero en lugar de usarlas para hablar de su carrera o de proyectos nuevos, empezó a usarlas como si fueran un canal de noticias alternativo. Al principio solo lanzaba mensajes misteriosos diciendo que el mundo no es lo que parece y que nos mienten todos los días. Mucha gente lo tomó como frases profundas o reflexiones raras, pero con el tiempo esos mensajes se fueron volviendo cada vez más directos y más extremos, hablando de manipulaciones globales, de control de masas y de supuestas verdades ocultas que, según ella, nadie quería ver. Dato número 8. Su guerra declarada contra la ciencia y los doctores. Con el paso de los meses, Patty empezó a decir abiertamente que muchas enfermedades no existen como nos las cuentan, y que la medicina moderna no busca curar, sino mantener a la gente enferma para seguir ganando dinero. Esto ya no fue visto como una simple opinión, sino como un discurso peligroso, porque lo decía con total seguridad y convencimiento. Médicos y especialistas le respondieron públicamente diciendo que estaba desinformando, pero ella no solo no reculó, sino que se volvió todavía más agresiva con ese tema. Dato número 9. El escándalo de las vacunas que la convirtió en tendencia. Durante la pandemia, cuando todo el mundo estaba asustado y buscando respuestas, Patty Navidad empezó a publicar que las vacunas eran peligrosas, que formaban parte de un plan de control mundial y que no se sabía realmente qué contenían. Ella aseguró que no se iba a vacunar bajo ninguna circunstancia. Esto provocó una avalancha de críticas, porque no lo decía en privado, lo decía frente a miles de personas que la seguían y que podían creerle solo porque era famosa. Dato número 10. Cuando el COVID la mandó al hospital y aún así no cambió de opinión. El golpe de realidad llegó cuando la misma Patty Navidad se contagió de COVID y terminó hospitalizada. No fue algo leve, ella misma reconoció que estuvo delicada, que necesitó oxígeno y que la pasó realmente mal. Mucha gente pensó que después de eso iba a cambiar su discurso, que iba a aceptar que la ciencia sí sirve, pero pasó todo lo contrario. Cuando salió del hospital dijo que seguía pensando igual, que su experiencia no cambiaba su forma de ver las cosas y eso hizo que mucha gente se quedara con la boca abierta. Dato número 11. El momento en que su contenido se volvió todavía más extremo. Después de su enfermedad, en lugar de bajar el tono, Patty se fue todavía más lejos. Empezó a hablar de élites que controlan el mundo, de que la humanidad vive engañada, de que nada es real y de que vivimos dentro de una gran mentira. Según ella, la mayoría de la gente está dormida y solo unos pocos han despertado, y por supuesto, ella se incluía en ese pequeño grupo. Dato número 12. Cuando el medio artístico empezó a verla como un problema. A estas alturas, ya no era solo una actriz polémica. Para muchos productores y gente de la televisión, Patty Navidad se había convertido en un riesgo, porque una cosa es que un artista sea conflictivo y otra muy distinta es que empiece a decir cosas que pueden causar escándalos enormes en cualquier programa en vivo. Poco a poco su nombre fue desapareciendo de los proyectos importantes, no por un veto oficial, sino por simple miedo a lo que pudiera decir o hacer. Dato número 13. Cuando empezó a hablar como si tuviera una misión. En entrevistas y transmisiones, Patty empezó a expresarse como si ella tuviera una especie de misión: despertar a la gente, abrirle los ojos, sacarla de la mentira. Ya no hablaba como una actriz dando su opinión, hablaba como alguien convencido de que posee una verdad especial que los demás no entienden. Para muchos esto ya no fue chisme ni farándula, sino algo francamente preocupante. Dato número 14. Cuando su imagen cambió para siempre. A estas alturas, Patty Navidad dejó de ser la actriz de telenovelas y pasó a ser la actriz de las conspiraciones. Para algunos se volvió un meme, para otros un ejemplo triste, y para otros simplemente alguien que vive en una realidad distinta. Su carrera en la televisión prácticamente quedó congelada y su personaje público se transformó en algo completamente diferente a lo que fue en sus mejores años. Dato número 15. Cuando empezó a hablar de seres que no son de este mundo. Llegó un punto en el que Patty Navidad ya no solo hablaba de política, virus o conspiraciones humanas. Empezó a decir que existen fuerzas que no son de este planeta y que esas fuerzas influyen en lo que pasa en la Tierra. Para muchos, eso ya fue cruzar una línea. Algunos pensaron que lo decía en sentido espiritual, otros que lo decía literal.
Lo inquietante es que ella lo decía completamente en serio, asegurando que hay entidades que se alimentan del miedo y del caos. Dato número 16. Cuando aseguró que su alma no es de aquí. En una de sus transmisiones más comentadas, Patty dijo que se sentía diferente desde niña y que nunca había encajado del todo en este mundo. Luego remató diciendo que su alma no es de la Tierra, que según ella viene de un lugar de estrellas y que está aquí con una misión. Para unos fue una metáfora, para otros fue una declaración literal. Las redes explotaron y desde ahí empezó a ser vista como una especie de personaje místico del Internet mexicano. Dato número 17. Cuando comenzó a hablar como si fuera una guerrera espiritual. Después de eso, su discurso cambió todavía más. Ya no hablaba solo de despertar conciencias, ahora hablaba de una guerra entre el bien y el mal, de una batalla invisible que se libra todos los días y donde, según ella, cada persona tiene que elegir bando. Y claro, ella se veía a sí misma como alguien que está del lado correcto y que tiene que advertir a los demás, aunque se burlen de ella. Dato número 18. Cuando las redes y las plataformas empezaron a cerrarle puertas. Con todo lo que publicaba, no tardó en pasar lo inevitable. Varias plataformas empezaron a marcar su contenido como falso o engañoso, y algunas veces incluso le bajaron publicaciones o le limitaron el alcance. Ella lo tomó como una prueba de que el sistema quería callarla. Para ella cada sanción era una medalla. Para muchos otros era simplemente la consecuencia de difundir cosas peligrosas. Dato número 21. Cuando ya no era una actriz, sino un personaje de Internet. En este punto, Patty Navidad ya no era invitada a programas por su carrera artística, sino por lo que iba a decir. La gente ya no entraba a ver sus entrevistas para saber en qué novela iba a salir, sino para ver con qué nueva teoría iba a salir. Su fama dejó de ser de actriz y se volvió de fenómeno viral. Dato número 20. Cuando su nombre empezó a generar más burlas que respeto. Los memes, los clips editados y las burlas se volvieron parte de su día a día. Cada vez que hablaba, medio Internet estaba listo para convertirlo en chiste. Y aunque ella decía que no le importaba, la realidad es que su imagen pública ya estaba completamente marcada. Para muchos, dejó de ser una figura seria y pasó a ser un símbolo de exceso, de descontrol y de escándalo. Dato número 21. Cuando la farándula ya no quiso saber nada de ella. A estas alturas, el medio artístico prácticamente le cerró las puertas. Ya nadie quería el riesgo de tenerla en un proyecto y que de pronto soltara algo que armara un problema gigante. Su nombre dejó de aparecer en listas de reparto y en anuncios de nuevas producciones, no porque no fuera talentosa, sino porque se volvió impredecible. Dato número 22. Cuando se quedó sola con su propio personaje. Al final, Patty se quedó básicamente con su público de redes, los que le creen, los que la siguen por morbo y los que esperan el próximo escándalo. Su mundo se redujo a eso. Ya no alfombras rojas, ya no foros de novela, ya no aplausos del medio. Solo un celular, una cámara y un discurso que cada vez se fue alejando más de lo que la hizo famosa. Dato número 23. En lo que terminó convirtiéndose su historia. La historia de Patty Navidad terminó siendo una de las más raras del espectáculo mexicano. Pasó de ser una actriz exitosa a un personaje polémico que vive más en Internet que en la televisión. Para algunos es un caso triste, para otros es una advertencia de lo que pasa cuando alguien se pierde en sus propias ideas, y para otros simplemente es entretenimiento. Y así, Patty Navidad pasó de ser estrella de telenovelas a convertirse en uno de los personajes más extraños del espectáculo mexicano. No sabes si verla como advertencia o como espectáculo, pero nadie puede negar que su historia da para pensar. Si este video te dejó con cara de ¿qué acabo de ver?, suscríbete a Famosos TV, deja tu like y escribe en los comentarios qué opinas, porque aquí seguimos destapando lo que en la farándula muchos prefieren no ver.